más, porque no es a mí que me habéis venido a escuchar, doy palabra ahora a los que realmente saben de todo esto y que nos van a dar un poco de luz en todo esto, que sería la doctora María Ángeles Martínez Zamora, que nos conocemos desde hace muchos años y que es del Clínico de Barcelona. Un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. Hombre, tampoco somos tanto, ¿eh? No. Yo sí, pero tú no, tú eres muy joven. ¿Vale? Y os dejo después con el doctor Javier Pérez Pedregosa y Tomás Gómez Rodríguez, que nos va a hablar de casos clínicos. Espero que sea una tarde que aprovechéis mucho. Yo sí que la voy a aprovechar porque así aprendo y me pongo al día. Y adelante. Pues muchísimas gracias, doctor Berescó, por la presentación. Yo quiero agradecer... Ay, vuelve a salir ahora con esto... Duplicar la presentación, perfecto. Yo quiero agradecer a Teramex la posibilidad de poder hablar de endometriosis y de miomas uterinos y de estos nuevos tratamientos tan prometedores, y a la SEGO también, por supuesto, por permitir hacer estos cursos de actualización. Y yo voy a hacer estas primeras diapositivas, esta primera presentación de introducción y actualización en el manejo de los miomas uterinos, empezando con esta diapositiva de introducción y generalidades, que nos ponen en la situación de a qué nos enfrentamos cuando queremos tratar a las pacientes con miomas. Primero y fundamental, que son tumores hormonodependientes, como también lo son la adenomiosis y la endometriosis, frecuentísimos, afectan al 70-80% de las personas con útero, de ellas el 50% van a ser sintomáticos, ya todos conocemos cuáles son los síntomas: sangrado menstrual abundante y prolongado, anemia secundaria y fatiga, presión pélvica, dolor pélvico y menstrual y problemas de fertilidad. Y además, algo que también hay que tener muy en cuenta y muy presente, sobre todo hoy en día con la mejora de las pruebas diagnósticas, es que los miomas a menudo no van solos, muy a menudo en el 30-40% de las pacientes van acompañados de adenomiosis y endometriosis, y por tanto tenemos que tratar a la paciente con todas las patologías y toda la problemática que comportan estas patologías, y luego tenemos que intentar identificar un tratamiento individualizado, personalizado, lo menos agresivo y eficaz posible, médico o quirúrgico o combinados en función de las características de las pacientes. Y realmente nos encontramos con una serie de retos o objetivos, o llamémosle como queramos, cuando queremos tratar a las pacientes con miomas. Yo he intentado sintetizarlos en estos 7 puntos. En primer lugar, para encontrar ese tratamiento ideal y para poder superar esos retos, tendríamos que encontrar un tratamiento eficaz a largo plazo y, si es posible, un tratamiento que sea poco agresivo. Sabemos que los tratamientos médicos de los que hemos dispuesto hasta hace bien poco tenían grandes limitaciones. Algunos podían ser eficaces pero con efectos secundarios, y otros con menos efectos secundarios pues realmente eran menos eficaces en cuanto al control de los síntomas. Es además, sabemos, los miomas la primera causa de histerectomía y de cirugía mayor en la edad fértil, y por tanto realmente ahí, cuando estamos indicando cirugías, es un tratamiento realmente agresivo. Queremos tratamientos que sean bien tolerados, que permitan que la paciente haga una buena adherencia al tratamiento, que sean seguros, que tengan un bajo riesgo, que la paciente pueda confiar en su uso, que sean tratamientos que, si lo necesitamos, y estas enfermedades hormonodependientes, como hay un componente genético detrás, realmente son pacientes con patologías crónicas, en cierta manera, crónicas que las acompañan durante su edad fértil, y por tanto que nos permite ese tratamiento realizar una larga duración o que tengan un efecto prolongado, preservar la fertilidad cuando lo deseamos, y en aquellas pacientes que requieren cirugías, intentar disminuir el riesgo de recurrencias. Sabemos que realmente las cirugías de todas estas patologías, endometriosis, miomas, tenemos este problema tras la cirugía. En concreto, en cuanto a los miomas, sobre todo aquellas pacientes jóvenes menores de 45 y sobre todo las menores de 35 años y con miomas múltiples, sabemos que tenemos una tasa de recidivas realmente elevada de más del 50% a 5 años. Además, algo interesantísimo en estos tratamientos de larga duración es que el hecho de poder individualizar la dosis y hacer una pauta medida, poder subir, bajar las dosis, hacer stops cuando la paciente lo necesita, hacer pautas intermitentes o continuas, sería algo también realmente interesante. Cuando tenemos que escoger el tratamiento de los miomas, tenemos también todos estos puntos clave que he intentado resumir en esta diapositiva a tener en cuenta. Los 3 primeros son los clásicos, los que nos han enseñado a todos durante la residencia o durante nuestra formación, ¿no? Y que hemos perpetuado, ¿no?, a lo largo del tiempo y que siguen estando más que presentes. Los síntomas ya, el síntoma que más le molesta a la paciente, sea sangrado, presión, problemas de fertilidad, las características de los miomas, número, tipo, localización, tamaño, el perfil de la paciente, pues la edad que tiene, si se quiere
quiere quedar embarazada pronto o dentro de unos años, si está muy cerca o no de la menopausia, etc. Pero yo he añadido estos otros 2 puntos que también hay que tener muy en cuenta hoy en día en esa elección del tratamiento de los miomas, que son las comorbilidades. Como decía en la primera diapositiva, comorbilidades ginecológicas. La adenomiosis y la endometriosis sabemos que están presentes en muchas de estas pacientes y hay que integrarlas, ¿no?, en el diagnóstico y en el manejo. Y por otro lado, las pacientes a veces tienen otras patologías, comorbilidades no ginecológicas, que algunas de ellas pues no son despreciables en cuanto a prevalencia. Por un lado, el riesgo trombótico, factores de riesgo cardiovascular, enfermedades autoinmunes que son frecuentísimas en la edad fértil en las mujeres, el riesgo de cáncer o el hecho de haber tenido algún tipo de cáncer. Estas pacientes merecen que no les digamos los ginecólogos que los intentamos tratar: no, usted como tiene estas condiciones no puede recibir ningún tratamiento, o la única alternativa que tiene es quirúrgica. Por tanto, es importante, ¿no?, pues englobar a la paciente en este contexto y buscar soluciones. Y por último, pero no menos importante, las decisiones compartidas. Hoy en día las preferencias de la paciente pues son verdaderamente importantes. Tenemos que conocer cuáles son los objetivos, escuchar a la paciente, cuáles son sus expectativas, informarla, por supuesto. A veces tenemos que quitar muchos falsos mitos y muchas falsas creencias. Pacientes que desean conservar su útero a pesar de que han recidivado por 4ª vez, deseos de evitar cirugía, pacientes que no quieren utilizar estrógenos, les expliquemos lo que les expliquemos porque tienen miedo a los efectos secundarios, etc. En cuanto escogemos entre estas opciones que tenemos al escoger el tratamiento de los miomas, tratamiento médico o quirúrgico, que grosso modo se plasma en esta diapositiva, yo no voy a entrar en detalle por falta de tiempo, pero de los diferentes agentes que tenemos médicos, la clave es que es una enfermedad hormonodependiente y por tanto la modulación hormonal va a controlar los síntomas en la mayoría de estas pacientes, pero intentando evitar esta parte quirúrgica que puede ser resolutiva cuando hacemos una histerectomía, pero es algo a evitar hoy en día. Y como tenemos que tener todos esos factores en cuenta, por eso utilizamos estos algoritmos tan complejos para llegar a tomar decisiones juntamente con las pacientes. Y simplemente he puesto en esta diapositiva este algoritmo para ver que realmente los antagonistas de la GnRH forman parte de ese algoritmo de elección del tratamiento de los miomas entre las múltiples ramificaciones que podamos tener a individualizar para nuestras pacientes. Cuando tenemos hablando de tratamiento médico, de manejo médico de los miomas, tenemos que escoger los objetivos, van a ser claros: tratar los síntomas, posponer o evitar cirugías, evitar la aparición de miomas en las pacientes que realmente tienen un riesgo muy elevado, o aquellas pacientes que hemos intervenido, intentar que no vuelvan a tener miomas de nuevo. De las diferentes opciones de tratamiento médico, estroprogestágenos, progestágenos, por supuesto el clásico ácido tranexámico, los antiinflamatorios no esteroidales, todos ellos controlan mejor o peor el sangrado asociado a los miomas, pero sí que es verdad que desde que no podemos administrar los moduladores selectivos de los receptores de progesterona, pues poco podemos hacer para la reducción del volumen y de los síntomas de presión asociados al tamaño uterino por culpa de los miomas, a excepción de los análogos de la GnRH hasta el momento. Esto, desde luego, desde que tenemos los antagonistas, está más que superado, y me he permitido en esta diapositiva pues explicarles, repasar las diferencias que hay entre los antiguos agonistas que hemos estado utilizando durante tanto tiempo y los antagonistas de que disponemos hoy en día de la GnRH. Los agonistas, pues ya conocen, tienen el efecto no reversible con una larga duración, no modulables, tenemos una dosis con una frenación total de estrógenos por debajo de 20 picogramos por mililitro. De hecho funciona, ¿no?, porque nosotros estamos haciendo una deplección hormonal en las pacientes con una patología hormonodependiente, dejamos a la paciente menopáusica y por tanto estamos mejorando los síntomas y la evolución de estas enfermedades. Tiene una administración compleja en el sentido de que tiene que ser parenteral. Se podría llegar a dar intranasal, pero habitualmente son inyectables intramusculares que tienen esta dificultad, ¿no?, y esta complicación para las pacientes. Y lo más importante, el terrible flare-up, de forma que aquellas pacientes que acabamos tratando con agonistas, ¿no?, que hemos indicado hasta ahora agonistas, que son las que están peor habitualmente, encima les decimos: te encuentras muy mal y los próximos 15 días probablemente te vas a encontrar peor, porque esos agonistas están actuando en la pituitaria y están inicialmente aumentando la producción de LH y de FSH y de estroprogestágenos por parte
del ovario. A posteriori sí que hay una frenación porque no hay la secreción pulsátil de la GnRH y por eso hay ese flare-up. Esto, por supuesto, está más que superado por los antagonistas actualmente, que nos permiten una posología mucho más cómoda, oral, sin ese flare-up, porque precisamente lo que están haciendo es unirse competitivamente a los receptores de la GnRH de la glándula pituitaria, frenando esa secreción de LH y de FSH de forma rápida, y eso también es muy importante, la rapidez de acción. Y al contrario, la rápida reversibilidad cuando nosotros queremos evitar o suspender este tratamiento, y eso es un gran punto fuerte, de forma que esa inhibición de la producción de LH y de FSH pues va a inhibir también la producción de estradiol y de progestágenos por parte de los ovarios. Además, tenemos la ventaja, la enorme ventaja que no tienen los agonistas, que en función de la dosis podemos frenar más o menos, podemos bloquear más o menos esos receptores y podemos, por tanto, hacer una supresión estrogénica parcial o total con las ventajas e inconvenientes que puede tener esa dosis o esos niveles de estrógenos para las pacientes. En este caso, Linzagolix, en el tratamiento de los miomas, nos va a permitir, ya que disponemos de dos dosis de 100 miligramos y de 200 miligramos al día, una supresión estrogénica, como decía, total y parcial, con estas ventajas que ahora hablaremos de ellas, y además nos va a permitir algo también muy interesante, y es añadir el Add-Back Therapy, el tratamiento hormonal combinado que queramos y cuando queramos. También me he permitido poner esta diapositiva para hacer un repaso de lo que es, qué significa la hipótesis del umbral terapéutico. Hablamos de enfermedades hormonodependientes, de miomas uterinos y de endometriosis, que cuando hacemos esa deplección estrogénica, pues las lesiones regresan y los síntomas regresan de forma muy eficaz. Pero cuando bajamos esos niveles de estrógenos por debajo de 20 picogramos por mililitro, las pacientes, a cambio, habitualmente, aunque no todas, presentan síntomas climatéricos de diferente tipo, de diferente intensidad, y luego, por otro lado, podemos producir toda una serie de efectos secundarios que pueden ser importantes, como por ejemplo una pérdida de masa ósea. Es algo que no queremos para nuestras pacientes porque, como hemos dicho, estamos buscando un tratamiento que sea eficaz, pero que tenga un perfil de seguridad y de confort que permita la larga adherencia al tratamiento. Y es por esto que lo ideal es mantener a la paciente entre 20 y 60 picogramos por mililitro de estradiol circulante, de forma que mantenemos a raya a su enfermedad hormonodependiente, pero evitamos que la paciente tenga estos síntomas climatéricos y esta pérdida de densidad mineral ósea. Cuando nosotros estamos administrando agonistas de la GnRH, como ven, los niveles están por debajo de 20 picogramos por mililitro. Es verdad que luego nosotros hemos estado administrando durante largo tiempo junto con los agonistas el Add-Back Therapy, y cuando estamos administrando antagonistas a altas dosis tenemos el mismo efecto. Cuando añadimos un tratamiento hormonal combinado, que es esta barra de color naranja, o cuando de forma muy interesante estamos administrando antagonistas a dosis baja, conseguimos ese rango terapéutico que permite el buen control de los síntomas y de la evolución de la enfermedad, pero sin esos efectos secundarios asociados. El uso, hablando concretamente del Linzagolix, el uso del Linzagolix en el tratamiento de los miomas y su uso en cuanto a eficacia y seguridad se basa en estos estudios que han sido publicados. Yo voy a repasarlos muy brevemente, luego mis compañeros también los repasarán con sus presentaciones, en Lancet en el año 2022, que nos da pues estos datos de eficacia y de seguridad. Los estudios en los que se basa, los estudios Primrose, que probablemente muchos de ustedes ya conocen, son el resultado de este estudio aleatorizado, doble ciego, a largo plazo, porque la verdad es que la primera parte del estudio hizo un seguimiento a 6 meses y luego se continuó hasta 1 año de seguimiento, y luego se alargó un seguimiento posterior tras el tratamiento para poder también valorar el perfil de seguridad. Y la verdad es que el diseño nos da todas las posibilidades de tratamiento con Linzagolix de que disponemos. Por un lado, el placebo comparador, por otro lado tenemos Linzagolix 100 miligramos con y sin Add-Back Therapy, y la dosis alta con más frenación con o sin ese tratamiento hormonal complementario. A posteriori, decir que el Primrose 1 tuvo lugar en Estados Unidos, el 2 en Europa y en Estados Unidos,
Un total, ya ven, un volumen de pacientes realmente importante, más de 1000 pacientes. Y luego en la continuación, hasta 52 semanas de seguimiento, la mayoría de las pacientes que estaban con placebo pasaron a dosis alta con tratamiento hormonal sustitutivo, excepto las pacientes de Estados Unidos, que la mitad de ellas continuaron con placebo. Y en este caso, como sabemos que no queremos tener esos niveles por debajo de 20 picogramos por mililitro por el perfil de seguridad, sobre todo en masa ósea, con dosis altas de antagonistas, las pacientes que estaban con 200 miligramos pasaron a 200 miligramos más el tratamiento hormonal complementario. Los objetivos del estudio fueron claros en las pacientes con miomas. Número 1, reducción del sangrado menstrual, que el sangrado menstrual fuese inferior a 80 mililitros y una reducción de más del 50% respecto al valor inicial en el último ciclo. Había toda una serie de objetivos secundarios también muy interesantes para poder evaluar y para poder informar luego a las pacientes que estamos tratando con este fármaco, el tiempo que tardamos en reducir el sangrado, la incidencia, el tiempo que tardamos hasta conseguir amenorrea, muy interesante en estas pacientes y especialmente en las pacientes con endometriosis, cuánto tardan en recuperar los niveles de hemoglobina, los días de sangrado uterino a lo largo del mes, el volumen uterino y el volumen de los miomas, los niveles de estradiol sérico y la calidad de vida, que también es lo que nos interesa recuperar en las pacientes. Y en la semana 52 el objetivo principal fue ver si había una reducción mantenida en cuanto al sangrado menstrual abundante. Por supuesto, como todos los ensayos clínicos, valoran también la seguridad de los efectos adversos relacionados con el fármaco en todos los puntos de estudio, 6 meses, 12 meses, y en todas las semanas, ¿no?, hasta el año y 6 meses después, y especialmente se valoró también la densidad mineral ósea. Para empezar, decir que los diferentes niveles de fármaco con y sin tratamiento hormonal complementario se comportaron de la forma esperada en cuanto a los niveles de estradiol en suero. Es decir, la línea de color gris arriba son las pacientes que estaban con placebo y la línea de abajo de color azul-gris, podríamos decir que son los niveles más bajos de estradiol sérico, como era previsible, eran las pacientes que estaban con linzagolix a dosis altas sin tratamiento hormonal sustitutivo. El resto, tal como se esperaba y como se desea en estas pacientes, estaban entre ese rango terapéutico entre 20 y 60 picogramos por mililitro. Esto nos da toda una versatilidad en cuanto a poder iniciar el tratamiento con una dosis, aumentar, añadir, quitar tratamiento hormonal complementario en función de la respuesta de la paciente y de las características de la paciente, como después mis compañeros pues incidirán en sus presentaciones. El objetivo principal del estudio en cuanto a reducción del sangrado secundario a los miomas uterinos, pues la verdad es que a las 24 semanas ya se alcanzó el objetivo principal en el 94% de las pacientes. Esta mejora se afianzó y se incrementó a las 52 semanas al año de seguimiento en los grupos que no habían alcanzado estos niveles tan elevados. Por supuesto, hubo una mejoría paralela y una normalización de la hemoglobina. Y hay que tener en cuenta, y es algo reseñable, que para el control del sangrado la dosis alta con tratamiento hormonal complementario fue la más eficaz de todas. En cuanto a la proporción de mujeres con amenorrea, algo también muy interesante, pues es algo que hay que informar a las pacientes cuando empiezan con este tratamiento. Ya ven que a las 24 semanas de tratamiento las tasas de amenorrea no fueron despreciables. La verdad es que se consiguieron en el 80% de las pacientes con 200 miligramos y tratamiento hormonal complementario, y a las 52 semanas los grupos de dosis más baja realmente fueron remontando y fueron aumentando estas tasas de amenorrea. Decir que el 50% de las pacientes ya en día 5 estaban amenorreicas, un dato que también es muy, muy importante. En cuanto a la reducción del volumen, algo que también nos interesa en las pacientes que tienen miomas más grandes o síntomas de presión, pues a las 24 semanas también hubo una reducción media del volumen de hasta un 49%, y en las pacientes que continuaron más allá de los 6 meses y se agregó el tratamiento hormonal sustitutivo, el AdVac Therapy, el tratamiento hormonal complementario, ahí hubo un pequeño incremento de los miomas, como uno puede esperar, pero nunca alcanzaron el volumen inicial. Como ven, en los primeros meses de tratamiento, en las 24 semanas, la dosis de 200 miligramos, en este caso sin tratamiento hormonal complementario, fue la más potente para conseguir esta reducción de volumen.
En cuanto a la seguridad, yo no voy a entrar en detalle por falta de tiempo, pero la densidad mineral ósea básicamente son mujeres jóvenes, por eso se valora los Z-scores, no cambiaron significativamente a lo largo del tiempo en ninguno de los puntos de estudio. Basal eran pacientes que ninguna tenía osteoporosis, es una contraindicación para administrar este fármaco. Para terminar, en cuanto a los efectos adversos, pues la verdad es que en todos los ensayos clínicos se valoran todos los efectos adversos y todo lo que le pasa a la paciente se consideran efectos adversos. Te pica una abeja y se te hincha el brazo, pues eso es un efecto adverso que no necesariamente está relacionado con el fármaco. De los relacionados con el fármaco, los sofocos fueron el más frecuente en estas pacientes en la semana 24 de seguimiento, pero hay que decir que aquellos efectos adversos que hicieron que la paciente suspendiese el tratamiento realmente fueron muy poquitos, inferiores al 10%. Y esto es algo interesante también, valorar cuál va a ser el perfil de paciente que va a poder continuar con el tratamiento, porque, como decimos, la buena adherencia al tratamiento normalmente es lo que acaba haciendo que el tratamiento sea eficaz a largo plazo. En cuanto a los efectos adversos, en la semana 24 a la semana 52, la verdad es que llama la atención que no hay muchos sofocos, a pesar de las dosis más o menos altas, y la verdad es que el perfil de efectos adversos graves o que hacen parar el tratamiento son bien bajos y, por tanto, podemos dar Linzagolix como un fármaco seguro. Para terminar este apartado, Linzagolix nos permite un tratamiento oral con toma diaria, es el único antagonista además que nos permite administrar el tratamiento hormonal complementario que queramos y cuando queramos. Nos permite además dar una dosis baja con un rango de estradiol terapéutico entre 20 y 60 picogramos por mililitro y, por tanto, sin la necesidad de añadir el tratamiento hormonal complementario si es que no queremos administrarlo por el motivo que sea. La dosis de 200 miligramos con tratamiento hormonal complementario fue la más potente para controlar el sangrado, pero todas las dosis y todas las combinaciones fueron eficaces para conseguir este objetivo. La dosis de 200 miligramos sin tratamiento hormonal complementario fue la más potente para reducir el volumen de entrada de los miomas, aunque también con todas las dosis y combinaciones pudimos conseguir este objetivo. Y las variables secundarias de mejoras de calidad de vida, mejoría de la anemia, etcétera, pues la verdad es que se consiguieron en todos los puntos de estudio con un perfil de seguridad más que fiable. Última diapositiva por mi parte. Yo les quería presentar la experiencia que hemos tenido. Yo trabajo en el Hospital Clínic en Barcelona. Empezamos a administrar. La primera paciente, de hecho, que tratamos fue el 1 de noviembre, una paciente que teníamos en la UCI por un tromboembolismo pulmonar, sangrando muchísimo. Y el 1 de noviembre hicimos la primera prescripción de Linzagolix en esta paciente. Y hasta el 7 de abril, estos son datos que presenté en el Congreso de la SEUT en Praga hace un par de meses. No están actualizados, son 91 pacientes que teníamos tratadas hasta entonces. Este número ha incrementado bastante desde entonces, simplemente por reflejar el perfil de pacientes que estamos tratando y con los que tenemos experiencia, 45 años de media. El sangrado menstrual o uterino abundante fue la primera indicación. La verdad es que empezamos con dosis bajas en bastantes pacientes, en más del 50%, y por ello pues empezamos con pocos tratamientos hormonales complementarios de entrada, solo en el 8%, y de momento pues no hemos tenido ningún efecto secundario grave, y la verdad es que la experiencia está siendo muy positiva. Y aquí me quedo yo y dejo a mis compañeros seguir hablando. Muchas gracias por la atención.